Crucé una frontera internacional en muy mal estado tras haber consumido sustancias no del todo legales. Hoy te vengo a contar la historia de cuando crucé la frontera de Uruguay a Brasil mientras viajaba de mochilero. Para esta historia tenemos que volver un par de años al pasado, a cuando yo tenía 19 años de edad. Si bien la historia en sí ocurrió entre la frontera de Uruguay y Brasil, para que entiendan un poco el contexto tenemos que volver incluso más atrás, cuando estaba en Concepción, Chile. Hasta esta altura de mi vida yo había sido bastante sanito, pero en este momento de mi vida estaba viajando por el mundo, siendo mochilero, queriendo vivir la vida loca en mi plena juventud, y no quería pasar toda mi juventud sin emborracharme, sin probar ningún tipo de sustancias. En este momento de mi vida yo sentía que eso iba a ser aburrido y tenía miedo a llegar a una edad más avanzada de mi vida, mirar para atrás y arrepentirme de no haber cometido errores, de no haber hecho locuras en mi juventud. De hecho, recientemente acababa de intencionalmente emborracharme hasta ya más no poder y hasta ni siquiera acordarme qué pasó la noche anterior. Che, vas a vomitar. Viejo, no sientes a las minas, men. Che. Perdona. Creo. Acá. Ey. Ahí está, ahí. Sentado. Están con vos las minas, loco. Acá sentado. Están con vos mi diarrea. El perrito, me muero. Sentado, sentado. Y yo creo que muy poca gente en la vida alguna vez hizo eso intencionalmente. Pero yo había pasado una adolescencia bastante tranquila en la que sí había consumido alcohol, sí había probado alcohol, pero como no me gustaba, no lo consumía además, nunca había llegado al extremo de estar borracho así de ninguna manera y quería tener esa experiencia. De igual manera me pasó aquí en Concepción, Chile, donde estaba en la casa de una amiga que hay otro story time completo sobre cómo llegué a la casa de esta amiga, que se los puedo contar, es muy interesante. Un saludo, Sofi. El caso es que en la casa de esta amiga siempre había gente nueva, siempre iban y venían gente de todos lados, y una de estas personas trajo una plantita mágica. Ya ustedes saben qué es, pero yo no la menciono para que no me desmonetice. ¿Qué pasa? Nunca en mi vida había probado esta plantita mágica, pero en mi mente yo no lo tenía demonizado, no lo tenía como algo malo. Yo quería experimentar, quería saber qué se sentía, y la verdad tenía mucha curiosidad. Entonces decidí conscientemente experimentar esto y estar 100% consciente de qué se sentía, porque no quería que se me vuelva un hábito en mi vida, no quería hacerlo por hacerlo, quería experimentarlo, saber qué se sentía y ya no volver a hacerlo. Al menos este era mi plan. En este caso particular lo único que llegué a hacer era fumar, ya que no tenían ningún tipo de brownies o galletas o nada de este estilo, pero sí me empezaron a contar gente con más experiencia, gente que ya sabe del tema, que comer estos productos es aún muchísimo más intenso que solamente fumar. Fumar es como que es una experiencia mucho más leve, mucho más controlable, lo que me parecía bien para hacer mi primera vez, pero yo quería la experiencia completa. Entonces acá es donde empieza mi necesidad de alguna vez comerme algún producto que ha hecho a base de esta planta mágica. De todos modos, después de esta experiencia, mi viaje continuó con completa normalidad. No es que me volví una persona que necesita eso todo el tiempo ni nada por el estilo. Yo seguí mi viaje normal, sin pensar en eso, sin consumir ningún tipo de producto, pero siempre buscando la oportunidad de cuando alguien me ofrezca alguna galleta, algún brownie, algo para saber qué se sentía comer, porque la gente hablaba de que de pronto se sentía muy diferente, de que era mucho más intenso, de que duraba mucho más horas, y yo en esa plena etapa de mi vida en la que estaba experimentando a más no poder, yo quería saber qué se sentía. Entonces acá es donde entro a Uruguay. Uruguay, país donde estos productos son completamente legales, donde literalmente una persona puede plantar estos productos en su casa, cosecharlos, consumirlos en plena vía pública sin ningún problema. Les mentiría si digo que pasé todo Uruguay sin fumar aunque sea una sola vez, porque ya que lo había hecho ya me sentía un experto y quería seguir haciéndolo, más que nada para encajar, más que nada para sociabilizar. Entonces sí creo que lo habré hecho una o dos veces mientras estaba cruzando Uruguay, pero no se me daba la oportunidad de comer. Yo buscaba, yo preguntaba a la gente y literalmente no se me daba esa oportunidad. Y yo quería saber qué se sentía. Realmente tenía mucha curiosidad de saber qué se
se sentía porque en mi mente, el minuto que yo sepa cómo se siente comer, yo iba a dejar de consumir esos productos al 100% y me iba a alejar al 100%. No fue hasta que ya me rendí completamente y decidí irme de Uruguay. Durante todo el viaje me dediqué a buscar quién me podía ofrecer algún brownie, alguna galleta o algo por el estilo, que me lo regalen, porque ni siquiera tenía dinero y no encontraba absolutamente a nadie. Y a mí se me había puesto en la mente que yo lo quería hacer en Uruguay porque de esa manera me sentía más seguro, siendo que la gente decía que el efecto era mucho más intenso, que me podía dar un mal viaje, que la podía pasar mal. Yo quería hacerlo en un país donde es legal, donde si tengo que acudir a las autoridades no voy a terminar preso ni nada por el estilo. Al menos esta era mi mentalidad en el momento. O sea, en el momento era muy virgen en este tipo de temas, no tenía mucha experiencia para nada, entonces estaba siempre muy paniqueado de que alguien me vaya a ver, de que a la policía me llegase a agarrar o algo por el estilo. Pero por más mucho que busqué, en mi viaje en Uruguay estaba en plena temporada baja, no habían tantos turistas y conseguir algo de este estilo era prácticamente imposible. La gente fumaba todo el tiempo en la calle, en todos lados uno iba caminando y sentía ese aroma, pero conseguir algo para comer se me había hecho imposible. Entonces no fue hasta que ya me rendí por completo, agarré mi mochila, me puse a hacer dedo ya en dirección a Brasil. La persona que una persona que tenía pinta de consumir estos productos él mismo, esta persona para y me dice que él va hasta el Chuy, que sería un pueblo en plena frontera entre Uruguay y Brasil. Es un pueblo de hecho muy interesante porque está dividido a la mitad y la mitad del pueblo pertenece a Uruguay y la otra mitad del pueblo pertenece a Brasil. El caso es que esta persona en su guantera, que la tenía abierta, se veía que tenía un montón de colillas de cigarros de esta planta mágica bastante gruesos. Luego ingresas al pueblo, en la mitad del pueblo hay una avenida, que es una avenida súper interesante porque de un lado de la avenida, del lado uruguayo, se ve todos los letreros de los negocios en español y del otro lado de la avenida ya es Brasil y todos los letreros están en portugués. Entonces uno atraviesa el pueblo y ya pasando el lado brasilero, ya a la salida del pueblo, es cuando uno hace la entrada oficial legal a Brasil. Entonces este hombre me está dejando en la entrada del pueblo para que yo pueda hacer mi salida legal de Uruguay y en eso agarra todas esas colillas de cigarro mágico que él tenía en su guantera, me las pone en la mano y me dice: toma para tu viaje. En el fondo yo sabía que estaba en una frontera internacional y que probablemente no iba a tener tiempo de consumir este producto, pero de alguna forma me sentí mal rechazándolo, ¿no? O sea, sentía que era muy valioso para rechazarlo. Yo decía, es una oportunidad que la vida me está brindando, ¿por qué la voy a rechazar? ¿Por qué me voy a negar de esta oportunidad? Pero como yo no tenía ningún tipo de papel para envolver esto y tampoco me quería poner a fumar ahí en plena entrada a la frontera internacional entre Uruguay y Brasil, decidí que lo más inteligente era desenvolver cada colilla, colilla por colilla, tener el montón de lechuga en mi mano que no es lechuga, pero ya saben a lo que me refiero, y directamente proceder a comérmelo. O sea, comérmelo para yo tener la experiencia que yo venía buscando y de paso era el método más práctico y más rápido que tenía en ese momento. Era eso o tirarlo y por algún motivo no sentía que esa era la decisión correcta, no sentía que ese era el camino correcto. Acá es donde me ocurrió uno de los momentos más aterrorizantes que viví hasta ese momento y donde literalmente pensé que iba a terminar preso en una cárcel uruguaya. Tras haber comido estos productos tomo un poco de agua pensando que eso va a hacer que no se sienta ningún tipo de olor ni nada por el estilo. Entro a marcar mi salida de Uruguay y la persona que está del otro lado del cristal empieza a hacer comentarios de que había demasiado olor a esta planta mágica y que él pensaba que yo tenía de esa planta mágica en mi posesión. A todo esto un guardia se acerca a mí, me olfatea y me dice: sí, este hombre tiene la mochila completamente llena de esta planta mágica y de seguro que está traficando. Me empiezan a amenazar de que me van a meter a un cuartito, de que van a llamar a los perros y me van a investigar todo y de que voy a terminar preso. Me empecé a poner muy nervioso. Todo lo empecé a ver como que estaba en un sueño de los nervios. No podía creer que algo así me esté pasando. Empecé a decir, no, para nada, es que la persona con la que vine estaba fumando. Empecé a inventar excusas, las cuales no me creyeron ninguna. Ellos sabían que yo había consumido este producto o ellos de hecho pensaban que yo tenía en mi mochila este producto. Pero entonces empiezo a caminar para atrás, yo pensando en ya salir corriendo de ese lugar. La verdad no tengo idea, la verdad ni siquiera me acuerdo qué estaba pensando, pero estaba en un momento muy pero muy nervioso, muy intenso. Y este guardia
se acerca a mí y me dice, pero si acá es legal, pelotudo. Y me da se ríe y me da 2 palmadas en el hombro, como que fue un buen chiste, y yo literalmente tenía el corazón en la garganta. La persona del otro lado del mostrador, del otro lado del cristal, me da mi identificación, me dice, ya está, ya saliste de Uruguay. Agarro mi identificación y me voy con el corazón en la garganta, literalmente palpitando. Tenía el corazón acá arriba. Tras haber tenido esta experiencia, lo primero que se me ocurre es ir a comer, lavarme bien los dientes, tratar de deshacerme de ese olor, porque yo ya sabía que ese olor me iba a delatar. Entonces fui y comí, me cepillé los dientes, pasaron 1 hora, pasaron 2 y literalmente no me estaba haciendo ningún efecto. Pensé que ya lo había consumido de manera errónea, pensé que de pronto no me iba a hacer absolutamente nada tras haberlo comido directamente, y me propuse entrar a Brasil ese mismo día. Crucé todo el pueblo de punta a punta, ya estaba en el lado brasilero de ese pueblo, iba caminando por la calle pensando, pero ¿por qué no me habrá hecho efecto? ¿Qué habré hecho mal? La verdad es que no se siente nada tras haber comido tal, y en lo que voy pensando eso me doy cuenta de que estoy caminando en una nube, de que en realidad el minuto que uno se pone a pensar no me hizo efecto es porque sí te hizo efecto y no te diste cuenta. Entonces empiezo a sentir que estoy volando, me empiezo a dar un efecto muy pero que muy intenso, y lo primero que se me ocurre es, no puedo entrar así a Brasil, me van a ver los ojos, me van a ver la cara, me van a sentir el olor y voy a terminar en una cárcel brasilera por pelotudo. Entonces entro a un bar que había literal ya a la salida del pueblo, o sea, yo desde este lugar, desde este bar podía ver la frontera legal donde yo tenía que marcar mi entrada a Brasil. Entonces entro al bar, me siento en el bar, no le digo nada a nadie, no hablo con absolutamente nadie, me siento en una silla y me pongo a mirar la pared. Sin exagerar, habré pasado más de 5 horas sentado en este bar mirando a la pared. Incluso hubo un cambio de turno y todo. Me acuerdo que cuando entré había una chica atendiendo, y para cuando ya miré al final ya había un señor atendiendo. O sea, y la gente no le importaba. Yo pensaba en mi mente, porque estaba teniendo un muy mal viaje, yo pensaba en mi mente que ellos iban a llamar a la policía, de que me iban a arrestar. Yo me sentía súper perseguido. Estaba sentado, tirado duro así en una silla del bar, mirando al techo, porque yo sentía que si miraba para abajo me iba a morir. Estaba pasándola muy mal. El corazón me latía rapidísimo y literal no había mucho que podía hacer, porque yo sentía que si miraba para abajo me moría, que la gente iba a llamar a la policía, y estaba así tirado duro en un bar mirando para arriba durante 5 horas, y a nadie le importó, nadie hizo nada, nadie me dijo nada, nadie me vino a hablar y me dijo, oye, necesitas algo, ni nada por el estilo. Entonces, perdón mi gente querida, se me acabó la batería en la otra cámara. Ay, pero bueno, el final de la historia, lo más gracioso de todo es que ya caída la noche salgo de este bar y armo la carpa literalmente al frente del bar, al lado de la puerta de entrada. Armo mi carpa, me acuesto a dormir porque todavía estaba bajo los efectos de estas sustancias, pero ya no me sentía tan mal. Entonces me levanto al día siguiente sintiéndome como con una especie de resaca de esta planta, que yo no sabía que eso se sentía, pero todavía me sentía ligeramente con el efecto, todavía sentía el sabor en mi boca, el olor, todavía estaba como con una resaca, pero literalmente de esta planta mágica. El caso es que me levanto, voy a hacer mi entrada directamente a Brasil, ya me siento lo suficientemente bien como para decir cosas coherentes y todo. Entro a Brasil, no me hacen ningún problema de ningún tipo, no me revisan nada. Ah, sí, bienvenido a Brasil, me dice la persona, me sella mi entrada, me deja pasar, y ya una vez del lado brasilero, más adelante en el viaje, me estoy tocando los bolsillos, estoy buscando algo, y lo que termino encontrando es una tuca completa de estas tantas que me había regalado este señor en mi bolsillo, que había estado conmigo todo el tiempo y que había cruzado la frontera conmigo, por lo que todo mi esfuerzo en deshacerme de este producto y en comérmelo habían sido completamente en vano. Así que ya saben mi gente querida, si quieren más videos de este estilo, comenten acá abajo y denle muchos likes por favor, porque eso va a hacer que el algoritmo de Facebook piense que a este video le gusta a mucha gente y lo comparta, lo vuelva viral, y yo puedo hacer más videos de este estilo. Así que ya saben mi gente querida, eso fue todo por este video. Comenten, compartan, suscríbanse y seguime para más videos así. @alocroto en todas las redes.